Buenas tardes, mis queridos amigos, el Señor les bendiga. Es un placer poder estar conectados con ustedes y saber que podemos bendecirlo a través de la palabra, a través de las diferentes actividades que hacemos en nuestra iglesia. De paso, quiero agradecer la actividad de ayer que tuvimos como iglesia, un culto de acción de gracias por los primeros egresados del aula virtual de San Benito, la Iglesia Rey de Reyes. Así que estamos muy orgullosos de eso y se han anotado muchos también este año para cursar. Así que es una bendición que muchos hermanos se capaciten en la palabra del Señor y tomen esta responsabilidad de ponerla por obra. Así que estamos muy contentos con mi esposa y anoche fue realmente una fiesta muy linda. Así que estamos agradecidos al Señor. Buenas noches, hermano, el Señor le bendiga. Y como decía mi esposo recién, gozoso de haber podido compartir con algunos hermanos, sí, anoche, esta fiesta espiritual realmente, porque el Señor es bueno, sí, nos da el privilegio de poder disfrutar de ver hermanos que se capacitan, que buscan crecer en el conocimiento del Señor. Y estuvo precioso el culto, hemos alabado a nuestro Señor agradeciéndole por esto. Hemos orado por estos preciosos hermanos que culminaron sus estudios y por supuesto que tienen mucho todavía por delante, como tenemos cada uno de nosotros los que hemos decidido servir al Señor. El aprender dura toda la vida, decía mi mamá, ¿sí? Y damos gracias, sí, por esta, como decía recién, por esta fiesta espiritual. Y queríamos compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche, ¿sí? Hoy de mañana con mi esposo estábamos viendo un poco de la historia de Felipe y el etíope, ¿sí? Y veíamos con él el tema de la urgencia de predicar el Evangelio, ¿sí? Hay detalles en esta historia preciosa donde vemos a Felipe, que él escucha, ¿sí? Cuando el Señor, el ángel del Señor le habla y le da la dirección y le muestra hacia dónde debe ir, ¿sí? Felipe no se opone a esto ni dice quiero ir para otro lado, no para allá, porque creo que el Evangelio hay que anunciarlo del otro lado, no hacia donde me están mandando. Él todo lo contrario, sino que él obedece esto, ¿sí? Obedece lo que el ángel le pide y él se levanta y va y bueno, en el camino se encuentra, escucha, ¿sí? Que con un eunuco, ¿no? Un funcionario. Este etíope, él estaba leyendo, dice la palabra del Señor en Isaías, y dice que el Espíritu le dice a Felipe que se acercara junto al carro donde iba esta persona, ¿sí? Y oyó que lo que el etíope estaba leyendo, ¿sí? El libro de Isaías, y leía, ¿no? Aquel pasaje tan precioso que dice: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esto estaba leyendo el etíope y Felipe le pregunta, ¿no?, si él entendía lo que estaba leyendo, y el etíope le dice que no, porque no había quien le enseñara la palabra de Dios. Entonces lo invita a Felipe a que se sentara al lado de él, y Felipe parte de este pasaje, ¿sí? Esa es la sabiduría de parte del Señor y que tenemos que estar atentos, ¿no? El Señor nos da ese punto de partida para poder ver y predicar el Evangelio, para poder llevar a los pies de Cristo a las personas, así como Pablo ponía atención, ¿sí?, para predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que estar despiertos, ver a las personas, conocerla y ver cómo podemos nosotros predicar la palabra. Y entonces Felipe acá parte de ese pasaje y le presenta el Evangelio al etíope, y no solamente que el etíope se convierte, sino que le pide a Felipe que lo bautice, ¿sí? En ese momento. Un precioso pasaje que nos muestra acerca de la obediencia al Señor, de ir hacia donde el Señor nos indica, no hacer en nuestra voluntad sino la de Él, estar con los ojos abiertos, atentos a aquellas personas que están en necesidad. Y vemos que la necesidad de conocer la palabra de Dios es urgente, hay mucha necesidad, y es algo que es para todas las personas, ¿sí? No una clase social específica, sino que todos tienen necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y también compartíamos, relacionando esto,
pasaje de Romanos 10, que yo le voy a leer algunos versículos nada más, pero que está relacionado con esto, ¿no? Con esta preciosa historia donde vemos que Felipe obedece al Señor y predica el Evangelio. Dice Romanos 10, a partir del versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos lo obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y por oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Sí? Y continúa un poquito más el pasaje de Romanos 10, pero un pasaje precioso que apoya, ¿no? Esta historia que leíamos recién de Felipe, y de que nos muestra, ¿no?, que el Evangelio es para todos, que todos pueden llegar al encuentro del Señor Jesús, y que no va a haber, ellos no podrán escuchar a aquellos que no conocen el Evangelio, sino hay alguien que le predique, ¿sí? Y eso somos nosotros, ¿sí? La tarea es urgente, somos nosotros los que el Señor ha puesto para que prediquemos y llevemos el Evangelio, y la palabra de Dios dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, ¿sí? Que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Aquellos que ya conocen al Señor, que podamos abocarnos a esa tarea, la tarea principal que el Señor nos ha dado, que es extender su reino aquí en la tierra. Y aquellas personas que están escuchando y aún no conocen al Señor de manera personal, quiero decirle que el Señor le ama, que al Señor no le interesa la historia, no le interesa no le importa el pecado que usted haya cometido, sino que el Señor vino para darle vida y vida abundancia. Él perdona los pecados si ve un corazón realmente arrepentido. Que el Señor le bendiga en esta noche y que el Señor realmente ponga la inquietud en nuestro corazón de llevar esas buenas nuevas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Me acuerdo cuando Pablo le decía a Timoteo, te pido encarecidamente que prediques el Evangelio, ¿sí? Era una de las cosas, era lo más importante que él debía hacer, ¿sí? Mucho más allá de organizar una iglesia, el ministerio, mucho más allá de ayudar financieramente con otras cosas a las iglesias, ¿sí? Atender a las viudas, atender a los huérfanos. Había algo que Pablo ponía mucho hincapié y le pedía, que era de mucha importancia, poder predicar el Evangelio, ¿sí? Era lo más importante, lo otro era solamente una ayuda, ¿sí? Pero lo que le pedía que debía hacer era predicar el Evangelio. Estas fueron las últimas palabras de Pablo antes de que él fuera muerto, ¿sí? Y cuando estaba, por así cerrando el ministerio, su ministerio y preparando para lo que venía con Timoteo, ¿sí? Le da este consejo maravilloso, ¿sí? Un consejo que tenía un desafío, una responsabilidad, un consejo que tenía mucho peso sobre el Evangelio, ¿sí? Que era de predicarlo, fuera de tiempo si era posible, ¿sí? Antes y después. Así que bueno, este era el consejo que le daba Pablo a Timoteo. Queremos orar al Señor por las diferentes reuniones que tenemos, ¿sí? Vamos a orar por la vida de Verónica Mota, que va a estar
presentando la palabra del Señor en esta noche. Sí, vamos a orar por su vida. Vamos a orar por la vida de Carlos, que va a predicar presencialmente, sí, en nuestra iglesia los sábados a las 20 horas, sí. Y por mañana, por Mariela, que va a estar predicando también la palabra del Señor. Sí, en este tiempo los hombres dejamos predicar a las mujeres por ser un tiempo especial, ¿sí? El mes de la mujer. Queremos honrar sus vidas y también poder bendecirlas a ella a través de la palabra, ¿sí? Entonces lo hemos dedicado a este ciclo de honra a las mujeres, ¿sí? Y han predicado diferentes mujeres de nuestra congregación, de mujeres de la Biblia, ¿sí? Perdón, de mujeres de la Biblia, así que ha sido de mucha bendición, ha sido de aprendizaje, ¿sí? Y ha sido de cómo ellas han presentado la vida de valerosas mujeres, ¿sí? A lo largo de la historia de la palabra del Señor, que han sido mujeres claves, han sido mujeres valientes, que han asumido la responsabilidad, ¿sí? De poder llevar la palabra. Y vamos a orar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por la reunión de anoche. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir. Gracias por estos hombres y mujeres preciosas, Señor, que han terminado sus estudios. Te pedimos por ello para que tú los sigas bendiciendo, Señor. También te damos gracias por la congregación que tenemos, Padre amado. Gracias porque es una familia. Es una familia de fe, Señor, una familia que predica tu palabra sobre todas las cosas, Señor. Padre amado, también quiero rogarte por la vida de Verónica Mota en esta noche, que tú estés bendiciendo su vida, que pongas en su corazón la palabra justa, la palabra que cada uno de nosotros necesita, Señor. Úngela con tu Espíritu Santo, Señor, y bendícela en este tiempo también. Oramos, Padre amado, por la vida de Carlos, que también ha de presentar el Evangelio, Señor, de manera presencial. Ungimos su vida, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús, que sea una palabra de edificación para cada uno de nosotros. Y también por mañana, la reunión de mañana domingo, Señor, bendecimos la vida de Mariela, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú la bendigas también, y que sea una palabra fresca, una palabra nueva, Señor, una palabra que edifique nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias por la operación de Claudia, que salió todo bien, Señor. La ponemos en tus manos para que tú la sigas restableciendo, ayudándola. También así oramos por la vida de Paola, Señor. Nos acordamos también de Cecilia en este tiempo, que tú la bendigas, que tú la guardes, Señor, allí en el sur donde ella está, y que sigas bendiciendo su tratamiento. También oramos por la vida de Marquito, Señor, allí en Buenos Aires, por los tratamientos que le están haciendo, Señor, por Belkis, por su esposo, Señor. Que tú los bendigas, les des fuerza en este tiempo, Señor, para que ellos puedan salir adelante y que todas las cosas vayan de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre amado, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida, mi hermano y mi amigo, sí, que nos está escuchando. Queremos decirle que ya también comenzamos con las reuniones presenciales y son los días sábados a las 20 horas y los días domingos a las 10:30. Si usted quiere concurrir a alguno, esté llamando, esté comunicándose con nuestra página ahí, Iglesia Rey de Reyes, San Benito, y allí usted anótese para que nosotros podamos ubicarlo en alguna de las dos reuniones. Y bueno, le damos gracias al Señor. Que el Señor le bendiga. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. En este sábado, en este mes de la mujer, el pastor Juan Pedro nos dio el espacio para poder también nosotros dar un mensaje. Y bueno, deseo que este mensaje sea realmente de bendición para sus vidas.
Quiero arrancar a partir de un testimonio, de una experiencia personal, y les quiero contar que hace un tiempo, unos meses atrás, me quedé sin trabajo, que no fue fácil, fin de año casi, eh, con 50 años quedarse sin trabajo no es fácil, y no es fácil en cualquier circunstancia, menos así. Y entonces, empecé a buscar y ponía en oración todos los días, hablaba, pedía a Dios que se hiciera su voluntad, que Él me, me ayudase a conseguir el trabajo que necesitaba, y que confiaba en Él, y que sabía que iba a ser en el tiempo y de la forma que Él iba a ser lo mejor para mí. Bueno, pasaron unos meses hasta que en un momento tuve una entrevista. Cuando volví muy contenta y entusiasmada, mi esposo me preguntó cómo me había ido, y me dijo, bueno, ¿y vamos a contarle a alguien? Y yo le digo, no, mejor no digamos nada a nadie, vamos a esperar que pase, que sea algo más concreto. Y en esto, basado un poco en esas cuestiones, ¿no? Que después de un tiempo pensé, leí más adelante, perdón, en el Facebook, un comentario que puso una persona que decía, cuando esté por hacer algo importante en tu vida, como qué sé yo, que te vas a comprar una casa, que vas a conseguir un trabajo, un auto, no le cuentes nada a nadie, porque la envidia de las personas por ahí puede ser tan fuerte que te puede llegar a frustrar lo que te está por pasar. Un tiempo más adelante, al final esa circunstancia no se dio, ese trabajo no se dio, tuve otra entrevista y también vine contenta por la propuesta. Y cuando venía de camino pensaba, ¿y por qué no contar nada a nadie? Si yo lo puse en manos de Dios. Obviamente, cuando se enterasen las personas, iba a haber muchas que se iban a alegrar, y tal vez otras sí iban a tener envidia porque había conseguido. Pero ¿qué importaba esa mala onda o esa mala energía, se podría decir, que pueda llegar a venir de esa persona, si yo lo había puesto en manos de Dios? ¿Qué circunstancia, qué situación iba a ser más poderosa que el mismo Dios, que su propia voluntad? ¿Qué podía llegar a quebrar su voluntad o quebrar lo que Él quería para mí, por más otras circunstancias que hubiera? Y pensaba eso, y yo decía, Dios mío, lo puse en tus manos, yo te pedí que se hiciera tu voluntad, y siento que esto es tu voluntad. ¿Y qué otra cosa puede ser que me pueda llegar a afectar para que tu voluntad no se cumpla? ¿Qué cosa puede haber más importante que la voluntad del Todopoderoso? No hay ninguna fuerza, absolutamente nada por encima de la fuerza que Dios tiene. Entonces yo pensaba, cuando se me vino este pensamiento a la cabeza, que yo pienso que esas cosas son como que Dios los ilumina de pronto a través del Espíritu Santo, ¿en quién creemos realmente? Porque por un lado ponemos las cosas en manos de Dios, le decimos, bueno, Dios, que se haga tu voluntad, queremos confiar en eso, decimos que confiamos en eso, que Dios nos va a dar, nos va a proveer y nos va a dar en el tiempo que a Él le parezca. Pero por otro lado andamos tal vez con la cintita roja en la mano, en la muñeca, o tenemos la patita de conejo, o tenemos alguna cábala para que nos vaya mejor o peor. Y si nosotros ya lo pusimos en manos de Dios, ya está en manos de Dios, o sea,
¿qué otra circunstancia, qué otra cosa puede haber? ¿Es que acaso nosotros decimos, bueno, sí, Dios, que se haga tu voluntad? Pero es como que nosotros, al tener la cintita roja, le estamos ayudando a Dios. No sé qué, a veces se nos pasa por la cabeza, ¿no? O que va a venir otro y porque esa otra nos mande mala onda, se va a quebrar la voluntad de Dios. Sí es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere para nosotros. Y nosotros tenemos que confiar en que es lo mejor. Para ahí hay muchas circunstancias que no se dan y, y es porque Dios no lo quiere que se den, porque no era lo que era lo mejor realmente para nosotros. Y tenemos que seguir esperando. Eh, pero entonces esperamos realmente confiados, esperamos realmente eh, diciendo, bueno, sí, Dios nos va a dar las cosas en circunstancias, o empezamos a ver por otro lado, a ver qué otra cosa podemos ayudarlo a Dios con otra cosa, con otra de esas creencias raras, ¿no? Y que por ahí, o sea, son impuestas realmente por el mismo maligno, ¿no? Que nos mete esas ideas raras en la cabeza de que como que el poder de Dios no es tan grande, o como que va a haber algo que va a quebrar el poder de Dios, o que va a ser superior a su poder. Y, y a veces nos equivocamos yendo por ese camino. En la Biblia nosotros tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso dice en la versión de Reina Valera. Y en la versión de Nueva Tradición Viviente dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y en el versículo 8 dice: son como árboles plantados juntos a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Es así como nosotros deberíamos comportarnos, ¿no? Con esa confianza en Dios, sin importar las circunstancias. Nosotros confiamos en Dios y debemos descansar, por decirlo de alguna manera, en esa confianza que tenemos en Él. Porque si no, es como que realmente esa confianza no es tal. Porque como que siempre nos queda ese poquitito de duda, ese porcentaje ahí de duda, que nos lleva a hacer otra cosa, no contar, porque tenemos miedo a la envidia de las personas, no sé, tener la cintita roja para poder tener como más suerte, o la patita de conejo, o alguna otra cosa que se nos ocurra, se nos pase por la cabeza, ¿sí? Nosotros, si confiamos realmente en Dios y decimos que Dios haz tu voluntad en nuestra vida, y tenemos que quedar ahí y descansar en eso, ¿no? Como dice acá en el libro de Jeremías, Él nos ha hecho un montón de promesas. Dios nos ha hecho un montón de promesas. Nos prometió la vida eterna. Si nosotros leemos 1 de Juan 5:11, ahí está. Nos prometió que nos iba a perdonar nuestros pecados. Eso también lo tenemos en 1 de Juan 1:9. Nos prometió que nos en provisión. Eso lo podemos leer en Mateo 6, en los versículos 25 y 26. Nos prometió descanso. Eso está en Mateo 11:28. Nos prometió el Espíritu Santo. Nos dijo: yo me voy, pero no van a quedar solos. Les mando el Consolador, el Paráclito. Eso Jesús lo prometió. Está en Juan 14:16. Nos prometió la salvación. Eso está en Isaías 45, los versículos 22-23. Y sobre todo, y también nos prometió paz para nuestros corazones. Eso está en Juan 16:33. Nosotros tenemos un montón de promesas de parte de Dios. Son promesas aparte que son bienes de Dios. Se van a cumplir, se cumplen a diario en nuestras vidas. Nosotros con las mujeres de la iglesia estamos
llevando un devocional en la semana que hablábamos justamente de este tema, de las promesas de Dios y cómo Él, así como estas que les mencioné, que son algunas simplemente, hay un montón de otras promesas y nosotros debemos confiar de que si son de Dios, que vienen de parte de Él. Él no nos va a mentir, no nos va a hacer el cuento, ni nada de eso. Si Él nos promete algo, lo va a cumplir y de hecho hay muchas cosas que nosotros sabemos que Él ha cumplido porque, por ejemplo, aparte de ver nuestras propias vidas, por ejemplo, Jesús prometió que iba a enviar el Espíritu Santo y después en el libro de Hechos podemos ver cómo el Espíritu Santo descendió a los apóstoles y cómo transformó sus vidas. Y así como pasó con los apóstoles, también nosotros recibimos el Espíritu Santo y Él nos consuela, nos da sabiduría, ¿sí? Nos ayuda a discernir y un montón de otras cosas que hacen que podamos realmente estar confiados en Dios, ¿sí? Por ahí nos da una palabra que nosotros, para ayudar a otras personas y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros realmente debemos, si confiamos realmente en el Señor, si confiamos en Él, si le decimos a Dios que se haga tu voluntad, debemos realmente hacer vida esa palabra en nosotros, no decirlo solamente, no decir una frase que suene bien en una oración, sí, porque yo confío en Dios, yo confío en tu voluntad, Dios, que se haga tu voluntad. Cuando Jesús cuando le preguntaron a Jesús cómo debíamos orar, y Jesús enseñó el Padre Nuestro, y entre las cosas que dice es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nosotros tal vez lo repetimos y lo leemos en la Biblia, pero lo llevamos a nuestra vida realmente. Lo tenemos realmente encarnado en nosotros mismos. O le decimos eso a Dios, pero por otro lado salimos a buscar otras cosas, otros medios, porque como que no nos alcanza. Obviamente también nos pasa que el tiempo de Dios no es el mío, es el nuestro. Tal vez nosotros le pedimos algo a Dios y ya lo queremos. Y cuando vemos que no pasa, y pasan los días, y pasan los meses, y tal vez los años, como pasó, por ejemplo, hace poco una hermana estaba esperando un trámite de una jubilación y me decía, hace 6 años que estoy orando por esto. Y yo decía, gloria a Dios que fuiste capaz de seguir orando, perdurar en esa confianza y en Dios de que en algún momento te iba a llegar. Y bueno, y le llegó en el tiempo, porque en este momento me decía, me viene bárbaro que me haya llegado, porque ella estaba pasando por una circunstancia de salud difícil, entonces eso por lo menos lo ayudaba a tener su jubilación y por ahí no tener que estar todo el día trabajando y poder ella cuidarse un poco más su salud. Y tal vez es porque Dios dijo, bueno, este es el momento que tenía que llegar, porque era cuando realmente lo iba a necesitar. Y así cuántas veces nos pasa. A veces son meses, a veces son semanas que tenemos que esperar para que llegue eso que nosotros estamos esperando. Pero si nosotros realmente decimos, bueno, que se haga en Dios, que se haga en vos, Dios, tu voluntad, que se haga en mi vida, tu voluntad, realmente confiamos en eso, realmente somos capaces de pensar de que hay otra circunstancia que puede llegar a quebrar la voluntad de Dios o hacer que esa bendición no nos llegue. ¿Qué circunstancias pueden provocar que esa bendición no nos llegue? Que no seamos obedientes, que no seamos, que no querramos seguir su camino, porque a veces también nos pasa que decimos, bueno, Dios, sí, que se haga tu voluntad, yo espero tu bendición, pero por otro lado no seguimos el camino que Él nos pide que sigamos, no seamos obedientes a Él. Él no solo nos da su promesa, sino que también nos marcó un camino a seguir. Y nosotros debemos ser obedientes, porque aparte, no solamente por una cuestión de costo-beneficio, de decir, bueno, yo Dios te soy obediente, entonces yo recibo tus beneficios, sino porque ese camino que Dios nos marcó es el mejor camino que nosotros tenemos para seguir. Porque aparte el camino que a nosotros nos lleva a la salvación eterna. Entonces, no solo que
vamos a tener paz durante nuestra vida acá en la tierra, vamos a tener momentos fáciles, momentos que van a ser de alegría tal vez, y va a haber momentos difíciles y de tristeza, pero todos esos momentos, si nosotros los transitamos con la paz de Dios en nuestro corazón, va a ser una forma de transitar diferente. Si nosotros todos estos momentos los transitamos de la mano de Dios, el momento de transitar es diferente. Tengo unos amigos que están pasando por un momento muy difíciles en su vida. Él está enfermo, ella como que se tuvo que hacer cargo de pronto de un montón de circunstancias, pero yo cuando le escucho, cuando hablamos, siento que ella realmente está transitando todo este momento de la mano de Dios. Entonces, a pesar de las circunstancias, a pesar de que cualquier otra persona sería un horror lo que está viviendo, o no sé, estaría en un momento de desesperación, ella tiene paz, y porque está transitando ese camino a través de la mano de Dios. Y dice, y sabemos que Dios va a hacer su voluntad, más allá de cuál sea su resultado, del resultado de todo esto, va a ser su voluntad. Y ella se mantiene firme en la oración y se mantiene firme en la confianza. Y entonces ella puede transitar este camino con paz. Y yo creo que es lo que digo siempre, ¿no? Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, tener la paz de Dios en nuestro corazón, porque más allá de las circunstancias, más allá de las cosas que pueden llegar a pasar, nosotros podemos mantenernos firmes de la mano de Dios para seguir transitando ese camino. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios, realmente confiar en Dios, confiar en su tiempo, confiar en su voluntad, confiar en sus promesas. ¿Y cómo conocemos todo esto, no? ¿Cómo decir, bueno, ¿y de dónde saco? Yo hoy les mencioné cuando hablaba de las promesas de Dios un montón de versículos que tal vez sería bueno que después en algún momento lo vayan buscando y lo vayan leyendo. Y así como eso, hay un montón de cosas que la encontramos en la Biblia, en su palabra. Entonces nosotros debemos buscar de leer la Biblia. Si no entendemos alguna parte, pedir a quien nos pueda ayudar. En la iglesia hay una consejería espiritual, hay gente que está dispuesta a escuchar cualquier planteo que uno lo pueda llegar a ir a hacer para ayudarnos. En la página de Facebook de la iglesia está el WhatsApp del pastor, si por ahí usted tiene una duda o alguna cosa sobre lo que lee, le puede preguntar y él obviamente le va a contestar con muchísimo gusto. Entonces, para conocerlo a Dios, para poder conocer sus promesas, para poder saber cuál es la voluntad que tiene para nuestra vida, tenemos que buscarlo en la Biblia y leer la Biblia y tratar de ir viendo todos los libros que hay, todo lo que Dios quiere decirnos, porque la Biblia es la palabra de Dios, no es un libro como cualquier otro. Es la palabra de Dios, es la forma en que Dios tiene de manifestarnos, una de las formas que Dios tiene de manifestarnos su palabra, ¿sí? Entonces, es ahí donde debemos buscarlo y ahí vamos a encontrar todas esas respuestas, porque uno a veces ante una circunstancia está como anda desesperado por la vida buscando cosas y tal vez ayer justamente en un mensaje que daba el pastor Juan Pedro decía, a veces buscamos las respuestas donde no las debemos buscar. ¿Y por qué? Porque no sabemos dónde buscarlas a veces, ¿no? Y entonces nos dejamos y escuchamos cualquier cosa que nos suena bien, pero que no viene de Dios, y a veces nos quedamos con eso. Y nos estamos perdiendo de poder realmente escuchar lo que Dios nos quiere decir a nosotros y el mensaje que Él nos quiere transmitir a nosotros, que es realmente el mensaje que nos va a dar la salvación. Es el mensaje que nos lleva por el camino de la salvación, el camino de la obediencia a Dios y el camino de la vida eterna. Nosotros, hay un versículo en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 3. Pero para saber que Dios me fortalece, que Dios quiere lo mejor para mí, realmente tengo que conocer cuál es su mensaje y qué es lo que Él quiere para mí.
Y también en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y por qué Jesús nos dice esto? Porque después, en el capítulo anterior, en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ese es el camino por que debemos ir, por el camino que Jesús nos muestra. ¿Y cómo sabemos cuál es el camino que Jesús nos muestra? Leyendo la Biblia. En oración nosotros podemos dialogar con Dios, pedirle que nos dé esa perseverancia para poder leer la Biblia, que nos ilumine nuestra cabeza para poder entenderlo mejor, que el Espíritu Santo por ahí nos marque lo que Él nos quiere decir, nos dé como esa sabiduría para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Y entonces por ahí tenemos que ir, por ese camino, por el camino que nos conduce a Dios, que es Jesús. Jesús lo dice en lo que leímos recién: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino que debemos seguir. Entonces, si nosotros vamos por el camino que nos conduce a Dios, somos obedientes y seguimos por ese camino, entonces vamos a poder confiar en Dios. Y entonces vamos a saber que no hay exactamente ninguna otra circunstancia que pueda llegar a afectar la voluntad de Dios, que pueda llegar a afectar las promesas que Él tiene para nosotros, porque Dios es todopoderoso, no hay absolutamente nada por encima de Él. No importa la envidia de las personas, no importa la cintita roja, la patita del conejo, ni siquiera importa por ahí las cosas que nosotros se nos ocurren en la cabeza, porque por ahí pasa, que de hecho me pasa, que por ahí el Satanás nos pone cosas raras en la cabeza, tenemos pensamientos negativos y cosas que como que no vamos a poder. Nosotros confiamos en Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que centrar que realmente nuestra creencia sea a partir de Dios y saber de que no hay nada, absolutamente nada, que sea más poderoso que Él. Bueno, hermanos, espero que este mensaje les haya servido, que esta experiencia que yo les conté, este testimonio de mi vida, que yo tenía la necesidad de contárselos de alguna manera, y después Juan Pedro me dijo: bueno, te toca el mensaje del día 20, y me puse contenta porque yo dije: bueno, es mi oportunidad para poder transmitir esto que Dios me dijo y que también quiero compartirlo con todos ustedes. Bueno, bendiciones, hermanos, a todos ustedes. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma
pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo